Señor. ¿Me oyen? Ok. Entonces estábamos hablando de la larva filariforme. Ahora sí les quedó totalmente comprendido. Espero que no se les olviden todas las características. Entonces, es atrófica, es fototrófica, es hidrofílica, tiene un timotactismo positivo, un geotropismo negativo, tiene proteasas y cuando se acuerden del experimento que hice, entonces van a recordar todas esas características. Esta es una larva entonces que tiene el esófago en forma de hilo o filariforme por eso y tiene las proteasas. Él cuando encuentra la piel intacta entonces eh, eh, se adhiere a ella y rápidamente la penetra. Esa larva no se queda en piel, ella comienza a reptar por los tejidos hasta que encuentra un vaso sanguíneo o un vaso linfático. Todos los vasos van a desencadenar o van a llegar, como es un sistema circulatorio, quiere decir que es una circulación cerrada, pues en algún momento van a tener que pasar por todos los órganos. Uno de esos órganos es el corazón. Entonces esas larvas que penetraron por piel en algún momento llegan al corazón derecho y por la arteria pulmonar, que es la única arteria que lleva sangre venosa, entonces son llevadas hasta los pulmones. En los pulmones, el hábitat, el microhábitat del pulmón es diferente. La larva filariforme llega allí y rompe esos sacos alveolares y cae dentro de la luz alveolar. De los alvéolos, entonces ella comienza primero por los reflejos que nosotros tenemos de cuerpo extraño, vamos a tratar de sacarla de allí, a barrerla con el moco, a expulsarla, se irrita, se llena de líquido esos alvéolos y entonces van a tener que la larva comienza a ascender por el árbol bronquial, llega a la faringe, luego a la laringe y es deglutida y va a terminar en el intestino delgado. Cuando ella pasa de la circulación a los alvéolos, como les dije, el hábitat de los alvéolos tiene una oxigenación diferente, tiene una tensión de oxígeno mayor, eso hace que la larva mude y ya no es L3, sino L4. Hace ese periplo, sube y es deglutida y llega al intestino. Allí, esa LRB4 ya va con características de mudar a adulto. Y hay aquí otra característica. Mientras ustedes veían que en las uncinarias, unas de esas larvas se transformaban en hembras y otras en machos, aquí no. Aquí solo hay hembras parásitas, no hay machos de vida parásita. Entonces, ellas para poderse reproducir hacen partenogénesis. Eso es decir, que ellas se autofecundan y el embrión se desarrolla sin necesidad de que exista macho, que es la felicidad, lo que propelen o lo que propenden muchas mujeres, que hay que los machos los necesitamos para nada. Entonces, esta hembra cumple con esa aspiración, ese sueño de esas mujeres. Esa hembra entonces comienza a producir huevos, ¿cierto? Ella sí se alimenta, vive entre los pliegues de la mucosa, principalmente hacia las glándulas del ibercum, y se alimenta allí, comienza a crecer, a madurar sexualmente y a producir huevos. Esos huevos que ella produce, y por eso desafortunadamente nosotros, yo les debieron decir en un cinaria que ustedes cuando vean huevos hialinos, bastante embrionados, de casi siempre en estadios inmaduros, con las mórulas o con las gástrula, depende del momento en que esté el huevo y del tiempo que se haya demorado en llevar la materia fecal el paciente. Entonces los huevos van a estar en diferente grado de desarrollo.
Si nosotros viéramos huevos de estrongiloides, que es muy poco probable que ustedes en una materia fecal vean huevos de estrongiloides, casi siempre el diagnóstico, y eso siempre les digo a los bacteriólogos, no me llamen porque les digo y de todas maneras me llaman, profe, encontré una larva, ¿será estrongiloides o será de uncinaria? ¿Cómo hago para diferenciarlo? Entonces mi pregunta es, ¿cuánto tiempo tiene la materia fecal desde que fue emitida? Si ustedes le dijeron al paciente que fuera una materia fecal reciente, no pueden tener duda, no existen huevos de estrongiloides. Luego deben ser huevos de uncinaria. Y si son larvas, a menos que la materia fecal esté mucho tiempo, si son larvas, deben ser de estrongiloides estercolares. Entonces no debe haber esa ambigüedad en el diagnóstico. Pero si persiste, entonces ya les enseñé, ustedes cogen esas larvas, van a ser larvas 1 o larvas 2, ratitiformes, y van a mirarle principalmente el primordio genital, un primordio genital grande, eh, muy aparente. Esas larvas entonces son expulsas con la materia fecal. Y vienen como forma de larva ratitiforme. Y ahí pueden tomar otra vez dos caminos. Unas, convertirse en hembras o machos. Esta es la larva ratitiforme, la que está aquí, como uno. Pueden ser ir hacia larva filariforme y volverse infectiva, o transformarse en hembra o en macho. Es decir, que nosotros tenemos huevos que vienen con una carga genética de hembra o de macho. Cada huevo ya viene con su sexo. Es cierto que el ambiente puede, en los animales, en algunas especies de seres vivos, puede el ambiente hacer que un huevo que sea que venga de macho, por algunas condiciones, cambie a huevo de femenino. Y en nosotros eso no sucede, entre comillas, porque, por ejemplo, recuerden que antes de la tercera, cuarta semana, nosotros no tenemos un sexo diferenciado. Somos hembras o machos, no sabemos qué vamos a hacer. Solo hasta esta cuarta semana ya el conducto de Wolff se diferencia y ya sabemos si es hembra o macho. Entonces, si nosotros de alguna manera hiciéramos por medio de algún artefacto modificar eso, podríamos tener hembras o machos como nosotros quisiéramos. Claro, recuerden que nosotros tenemos una carga genética, aunque yo tenga características fenotípicas de mujer, mis cromosomas pueden ser, no los puedo cambiar, entonces hay la carga genética. Pero por ejemplo, en algunas especies de parásitos, de nemátodos, sí puede ocurrir eso, que la carga genética se cambie durante el transcurso. Bueno, entonces esos huevos vienen como hembras o machos, entonces estas larvas raditiformes, dependiendo de condiciones ambientales, de humedad, de temperatura, de disposición de hospedadores, entonces se van hacia larvas filariformes, o sea, del segundo estadio pasar al tercer estadio, o esas larvas filariformes se convierten en hembras o machos de vida libre. Y algo que no pasaba en el humano, entonces sí pasa en el, en el ambiente, y es que aparece el macho. Y ahí era cuando yo les decía, eso me permitió a mí algo que no se ve muy frecuentemente, que casi nadie lo puede ver, menos en el laboratorio. Nosotros debiéramos hacerlo, debiéramos tener cultivo de estrongiloides y mostrarlo, ¿cierto? Es ver la morfología de la hembra y el macho. Ustedes ven en ese diagrama que ambas tienen un esófago rhabditiforme, o sea que tiene bulbos.
¿Qué más le cuento? Algunos investigadores alguna vez propusieron, y no sé qué tan vigente esté eso, de que el macho no participaba dentro de la fecundación, sino ofreciendo algunas proteínas que le servían a la hembra para madurar los huevos. Pero la lógica y otros investigadores han dicho que no, que la biología, algo lleva evolucionando millones de años y no puede tener una imperfección tan grande. ¿Alguien va a hablar? No, profe, es que están ingresando y de pronto se activa el micrófono. Ah, bueno. Entonces, lo que decían era que ella no participaba, pero yo les digo, es ilógico que la biología se equivoque. Millones de años y tener un macho que no participa en la carga genética, pues no, porque ahí depende la diversidad, así como en nosotros, el sexo para nosotros, la promiscuidad y todo lo que nosotros hacemos, nos ha servido para tener un bagaje genético muy amplio, ¿sí? Pues ese entrecruzamiento que nosotros tenemos, entonces nos permite tener un acervo, una biblioteca genética muy amplia que nos ayuda, a veces perjudicial, pero la mayoría de las veces nos da unas ventajas evolutivas mayores. Entonces, el sexo sirve para eso, para la diversidad genética. Si fuera todo asexual, pues también sirve la reproducción asexual, pero entonces la diversidad genética sería menor. Y es exitosa la reproducción asexual, porque ustedes ven las bacterias se reproducen asexualmente. Bueno, aunque ya hay algunas que les está gustando el sexo y entonces tienen pilisexual, tienen transmisión de plásmidos, pero no como nosotros, o como los seres que tienen sexo. Entonces, acuérdense siempre de eso, me sirve para la diversidad genética. Esta hembra y este macho, sí, mire lo que hacen. De alguna manera, cuando el macho se funde los espermatozoides del macho con la hembra, el macho tiene una carga genética X0 y la hembra tiene una carga genética XX. Pues resulta que el cromosoma que siempre adquiere del macho es el X. Luego, todos los huevos a partir de la hembra de vida libre ¿son qué? No me contesten en corto. ¿Nadie me entendió? Parece. Son huevos hembras, ¿no, profe? O sea, Sí, sí, ya serían todos nuestros. solo hembras luego. Siempre que salga un huevo de una hembra de vida libre, va a transformarse en una hembra de vida parásita. Por eso es que nosotros no tendremos nunca machos en el intestino. ¿Entendieron? Bueno, ese huevo, entonces se me olvidó decirles, ¿y por qué sucede que ustedes no van a encontrar los huevos? Porque es que este parásito se caracteriza porque dentro de la hembra el desarrollo de la larva es casi completo. Cuando el huevo es depositado, es sacado al ambiente, ya viene larvado. ¿Se acuerdan de Usinaria que ustedes veían lo que decía, las mórulas o los blastómeros? Uno o dos blastómeros, y a veces si los dejan con el tiempo van a comenzar a ver las larvas. En estrongiloide no, la hembra pone sus huevos larvados. Entonces rápidamente sale de la vagina, sale por la vagina y cae a la mucosa y enseguida se rompe el huevo y aparece la larva. Por eso es que nosotros no vemos los huevos en materia fecal. En los experimentos que yo hice, pues por supuesto que sí, porque entonces yo podía ver tanto hembras como machos y podía ver los huevos no puestos, sino porque era muy difícil que ellos tuvieran sexo. Entonces los huevos no maduraban, pero sí los veía dentro de la hembra de vida libre.
Es decir, una vez que ya conseguí el método, yo tenía cientos de miles y si a mí por ejemplo, era fin de semana y yo volví el lunes, ya encontraba hembras y machos de vida libre cuando recogía la cosecha de larvas. Esa larva esa larva rhabditoide, la L1 que está por dentro, se rompe y se transforma en L2, luego se transforma en L3, larva filariforme que tiene las mismas características que ya hemos hablado y penetra al paciente. ¿Alguna pregunta o quedó entendido el ciclo de vida de Strongyloides? No, señor. Resulta que no es tan simple. Entonces ustedes al lado derecho ven otro grupo de cosas. Y es que en pacientes inmunosuprimidos, las larvas, las hembras ponen sus huevos y cuando hay inmunosupresión, cuando lo veamos ahorita en la patofisiología, cuando hay inmunosupresión, las larvas viven, las hembras viven más, son más longevas y se reproducen más, son más fecundas. Eso es porque el sistema inmune condiciona el acortamiento de vida de las hembras y su fecundidad. Por eso es que el sistema inmune, cuando en un inmuno competente, es capaz de controlar la infección con Strongyloides. Cosa contraria en un inmunosuprimido. Entonces, como la respuesta inmune no puede controlarla, entonces la hembra va a vivir más y va a poner muchos más huevos. Resulta que al poner muchos más huevos, esos huevos que ya salen larvados, muchas veces no salen al exterior. Y dentro del mismo hospedador, entonces, se transforman en larvas filariformes. Y la larva filariforme es infectiva, entonces rompe el intestino y hace otra vez todo el ciclo, se va por todos los órganos y puede volver otra vez al intestino y esto se va repitiendo. Por eso habrán leído que hay descripciones de pacientes que han tenido más de 30, 40 años de estrongiloidiasis sin tener dónde reinfectarse. Yo tuve de primera mano, otra de las cosas que hacíamos, además del antígeno, pues era recabar, enlistar, enrolar a los pacientes que aparecieran con estrongiloides. Y entonces yo conocí toda clase de pacientes con una respuesta inmune muy buena y que uno les hacía el examen y les encontraba las larvas, pero les daba el tratamiento y cuando volvían al mes ya no tenían. Y nosotros le hacíamos seguimiento durante 6 meses, pero la mayoría de los que se curaban al segundo mes, al primer mes ya no volvían, porque ya estaban curados. Pero quedaban algunos que volvían y eso era porque el tratamiento hacía que la parasitosis bajara, pero no se curaba y entonces recaían. Después les hablaré, cuando estemos hablando de las características clínicas, les hablaré de algunos de esos pacientes. Esos pacientes, además, fueron nuestra fuente de larvas para hacer el antígeno. Y otra característica, nosotros estudiamos a varios pacientes y hubo uno, y por eso me acordé, que le habían diagnosticado, cuando nosotros lo enrolamos, tenía 10 años de haberse hecho el primer diagnóstico de estrongiloides. Entonces, cuando nos enviaron al laboratorio, nosotros comenzamos a tratarlo. Nosotros nos volvimos expertos en tratar estrongiloidiasis. No había la droga, en ese momento no la vendían sino para animales. Nosotros la mandábamos preparar y se la suministrábamos y curábamos la mayoría de pacientes. Pero esos pacientes los politratábamos y seguían presentando la infección. A uno de estos pacientes nosotros le hicimos
le hicimos pruebas inmunológicas, hablamos con los profesores de inmunología y se le hicieron algunas pruebas, lo que había al alcance, y él respondió muy bien, o sea, al menos no le encontramos una inmunodeficiencia patente que nosotros pudiéramos caracterizar. Eso me llevó a pensar a mí que para eso es que sirve el sexo aquí que les dije, de la diversidad genética, y pensar que hay diferentes cepas de estrongiloides y algunas tienen características biológicas diferentes. A este paciente, como le decía, se le trató con múltiples tratamientos combinados, y yo lo atendí durante más de 5 años. Yo me gradué y él seguía, me fui a trabajar y él me seguía buscando por cada vez que se enfermaba. Entonces, hay una autoinfección endógena. Esa es otra de las características especiales de estrongiloides, esa autoinfección. Y eso, cuando hay autoinfección, hay una hiperinfección. Entonces, por ejemplo, ese paciente cuando se observó por primera vez en el laboratorio, siempre se les pedía una muestra de materia fecal, y entre lámina y laminilla nosotros alcanzamos a ver más de 160 larvas en una sola preparación. O sea, estaba bien repleto de larvas de estrongiloides. La siguiente. Hay autoinfección endógena y hay autoinfección exógena. Algunas larvas penetran por la piel de las nalgas. No tienen que caer a tierra, sino algunas se devuelven penetrando la piel, por ejemplo, en las nalgas de las personas. Esa es la autoinfección exógena. La siguiente. Profe, pero esa infección exógena también puede ocurrir en personas inmunocompetentes. Sí, pues casi nunca, porque como vieron, cuando usted es inmunocompetente, son poquitas larvas y se expulsan y vienen como rhabditoides, casi todas. Luego, no hay chance de que la rhabditoide no es capaz de penetrar, ¿cierto? Pero en pacientes que tengan una hiperinfección, sí, muchas de esas larvas pueden venir como filariformes. Y entonces por eso pueden infectar. Otra de las cosas, no sé, más adelante. Bueno, esto ya lo expliqué, ¿cierto? El pH del suelo, la temperatura, la salinidad y todo eso condicionan el ciclo de vida de los estrongiloides en ese momento. Eso es lo que está diciendo ahí. Luego la L3 entra por la piel, migra a través de los vasos sanguíneos al pulmón, rompe el alvéolo, sube por la tráquea, es deglutida y llega al intestino donde madura. La siguiente. Eso ya lo habíamos explicado. Entonces, y aquí está hablando del ciclo de vida libre. Ojo, acuérdense que al principio le hablé de diferentes estrongiloides. ¿Vamos bien de tiempo o vamos mal de tiempo, Pili o Ángel? Bien, Rey, son las 7:15. Bueno, acuérdense que les hablé, ahora se me olvidó, de que había diferentes estrongiloides, y los estrongiloides y otros, no me acuerdo ahorita, otro grupo de parásitos son los que son capaces de hacer, además de vida parásita, el ciclo de vida libre. El ciclo de vida libre en los estrongiloides no es sino una generación, es decir, esa hembra y ese macho esa hembra solo pone huevos una vez, y si no encuentra hospedador, ya se perdió el chance. Mientras que, por ejemplo, Strongyloides rati es capaz de hacer más de 50 ciclos de vida libre, es decir, poner huevos, volver a producir larvas ratitiformes, volver a producir hembras y machos,
por más de 50 veces. Luego esta, además de, por eso es que yo digo que además de que esta estrategia es para tratar de aumentar el chance de encontrar huésped, también, y la más importante debe ser para la recombinación genética. ¿Me entendieron eso? Sí, ya quiere pase la siguiente, que de eso ya casi todo lo hablé. De esto también ya les hablé, entonces, la hiperinfección y la autoinfección. El paciente que les dije de más de 160 larvas en preparación, que ya le habían diagnosticado hacía más de 10 años la infección, yo tuve la oportunidad de, se volvió mi amigo porque viendo todos los días lo traté por más de 5 años. Yo me gradué y él siguió, como les digo, buscándome. Yo quedé trabajando en el mismo centro de investigación, entonces él siguió buscándome. ¿Y por qué me buscaba? No porque me quisiera ni nada, él era músico y tenía un trío. Pero él socialmente se sentía mal, porque nosotros le dábamos la droga y él, por ejemplo, pesaba, cuando lo recibíamos, pesaba 55 kilos. Cuando le dábamos la droga en el primer control, había ganado 6, 7 kilos, 10 kilos, y entonces se ponía fortachón. Y entonces él ya estaba totalmente, le tomábamos muestra y no la encontrábamos, tenía muy poquitas larvas. Entonces él se perdía, por ahí a los 3, 4 meses aparecía otra vez, había perdido otra vez sus 5 o 6 kilos, tenía diarrea frecuente, y ya venía otra vez mal, otra vez le tomábamos la muestra y otra vez lleno de larvas. Eso era cíclico, por eso, pues, como le digo, socialmente, él no se sentía bien. Él me contaba, por ejemplo, él era soltero, decía que no buscaba mujer porque le daba pena, que no se sentía bien, que él sabía que hacía tanto tiempo tenía ese parásito, que él vivía, por eso había buscado una habitación solo, donde tuviera su sanitario para él. Entonces él decía que no tenía por dónde reinfectarse y era recurrente. Y a ese paciente fue que nosotros le hicimos las pruebas inmunológicas y nunca encontramos que tuviera ninguna inmunodeficiencia. Otros pacientes sí tenían, sí, era lo mismo que este paciente, y nosotros le dábamos el tratamiento, mejoraban un tiempo y ya. Pero, por ejemplo, uno, ni me acuerdo ahorita el nombre, era mecánico, un señor grande, alto, él tenía un trastorno inmunológico de base, y entonces él, por más que nosotros lo tratábamos, volvía con estrongiloides, volvía recurrentemente, hasta que fue tan severa la infección y las manifestaciones clínicas que él no quiso volver por el laboratorio, entonces mandaba a la señora con la materia fecal. La señora después nos comentó que él se salió de la casa, hizo un mezzanini en el taller, él era mecánico, y se fue a vivir solo allá, y un día, un enero, ella llegó al laboratorio, pensé que iba a llevarnos muestra y a llevar droga, ¿no? Y venía a contarme que el marido había muerto de una meningitis por hongos, y había muerto por la infección con el estrongiloides y por la otra infección. El estrongiloides, ya se va a acabar el tiempo, Pili. Quedan 10 minutos, profe. Bueno. El estrongiloides, como casi todos los helmintos, infecta principalmente a niños menores de 7 años. Estrongiloides no es la excepción, estrongiloides también. El grupo más afectado son los niños menores de 5 años. Y lo traigo a colación porque otro paciente que tuve, él llegó al laboratorio
porque lo trajo un estudiante de medicina que lo había encontrado en un pueblo ahí en Santander y tenía unas condiciones de vida muy precarias. Y entonces él le dijo a la mamá que si quieren se lo llevaba para Bucaramanga y lo ponía a estudiar y prácticamente lo adoptó, entonces yo lo conocí. Y cuando llegó yo lo recibí y vi un muchachito que parecía que tuviera 7 años, muy delgado, chiquitico, retraído. Y cuando hice la historia clínica, nosotros hacíamos una historia clínica completa, le pregunté la edad y tenía 15 años. Yo me alarmé. Cuando le examiné la materia fecal, estaba lleno de estrongiloides. Y eso era lo que afectó y hizo el retraso en el crecimiento, además de las pobres condiciones en las que él vivía. También comenzamos a tratarlo. Este paciente lo cuento porque no es caso único. Este paciente nosotros comenzamos a tratarlo cuando él comenzó a mejorar. No crecía mucho, pero sí su físico mejoró y demás. Pero no se curaba. Como no se curaba, yo tenía unos estudiantes que comenzaron a trabajar conmigo en ese momento y yo las mandaba a la casa de ese muchacho para que recogieran la materia fecal, le hicieran, pues nosotros le hacíamos seguimiento serológico y demás, pues que tomaran la sangre y que trajeran la materia fecal. El muchacho se escondía y después no se dejaba ver y después se suicidó. Y en la literatura hay varios casos de pacientes infectados con estrongiloides que han tomado esa decisión. Entonces no son casos aislados. Les doy 3 tipos de pacientes que nosotros tuvimos, o sea, además del cuarto, que es aquellos que se curan fácilmente. Al paciente, para terminar el cuento, al paciente que recurrentemente lo perdí de amigo cuando lo curé. Nosotros lo tratábamos con tiabendazol. Estoy hablando del año 2000. Yo me llegué aquí en 2013 a Pamplona, a la Universidad de Pamplona, comencé a trabajar en el 2003. Yo me gradué en el 1993. Yo creo que don Álvaro duró con nosotros casi hasta el 2000. Se llamaba Álvaro. Y en ese tiempo, pues, evolucionó mucho el conocimiento y yo encontré por ahí unos artículos en que habían tratado a unos pacientes con una droga diferente que era el que nosotros conocemos para animales, otro para animales, que es el Ivomec, que es a base de ivermectina, que ahorita la estamos nosotros utilizando y la utilizó mucha gente para el COVID, la está utilizando mucha gente para el COVID. Y entonces yo leí sobre eso y conseguí la ivermectina, se la preparé y efectivamente el paciente se curó. Y pasaron los meses, él volvió algunos meses al ver que se sentía bien, se perdió y nunca más lo volví a ver. La siguiente. Esto es del ciclo, creo que no es, bueno, está hablando de la hiperinfección. Acuérdense que les dije que el sistema inmune no es capaz de controlar, entonces la hembra comienza a producir muchísimos huevos, esos huevos no son todos expulsos y comienzan a transformarse entre L1 y hasta L3 y vuelve a haber la migración. Otra de las características es que como la larva tiene la capacidad de penetrar, de romper esta larva, se puede ir a todas partes. Afortunadamente, son pocos los casos que usted van a encontrar de una estrongiloidiasis del sistema nervioso central, pero los hay. Pero es para decirles que pueden llegar hasta glándulas mamarias. En humanos no ha sido comprobado, pero en animales, sobre todo en perros, estrongiloides estercolares se ha encontrado en la leche de las caderas, de las perras. Cuando están lactando, entonces se han podido evidenciar larvas filariformes en esa leche. Y eso es porque hay otra característica. Esta larva L3 puede irse a todos los órganos y si llega a esas glándulas, ella es capaz de hacer una hipobiosis o todos saben que es una hipobiosis, un efecto de hibernación, detiene su ciclo vital
lo estaciona como si nosotros, como hacen por ejemplo los osos que van, comen y luego hacen una madriguera y se ocultan allí y entonces paran casi todas sus mecanismos vitales, los detienen hasta tal punto que consumen muy poca energía y es así como ellos pueden después despiertan, están más delgados, pero pueden seguir su vida. Esto también lo hacen algunos insectos. Hay insectos que viven fuera del trópico, donde hay estaciones, también lo pueden hacer, tienen el ciclo, hacen un arresto del ciclo de vida, y cuando hay condiciones favorables, entonces pueden volver a reiniciar el ciclo. Esto también lo hacen los estrogiloides. Entonces, en estadio L3, en muchos tejidos, ellas se estacionan allí y hacen una hipobiosis. Muchas veces el paciente muere con larvas metidas dentro de sus tejidos. Y si llegan a glándulas mamarias, entonces cuando es succionada la leche, salen y continúa su ciclo natural. La siguiente. Rey, ya casi se nos acaba el tiempo. ¿Nos volvemos a conectar o terminas con esta diapositiva? Nos quedan creo que como 2 minutos. Bueno, vamos a conectar porque no he hablado de algo de diagnóstico. Entonces nos volvemos a conectar, ¿sí? Sí, señorita. Listo. Ángel, revisa lo que te dije, por favor. Sí, profe, ya estoy en eso. Listo, gracias. Sí, profe, sí se guardó. Listo, Ángel, ahorita también tienes en cuenta, ahorita en la próxima grabación, porque a veces no se guardan. ¿Listo? Ya nos conectamos nuevamente.